Capítulo 9. ¿Es que acaso todo podría haberse evitado? Tal y como había predicho, en cuanto regresó al palacio Inbel se dedicó única y exclusivamente a no dejarlo respirar. Cuentas que revisar, acuerdos que firmar y peticiones que atender, todo papel, asunto o recado que acababa en manos de su cónsul quedaba al segundo siguiente en las de Natsu. Sin embargo, no se atrevió a protestar, pues la mirada del Spriggan prometía dolor si llegaba a pronunciar sonido alguno. No le quedó más remedio, por tanto, que suspirar resignado por los 2 días siguientes y empeñarse en recuperar el tiempo perdido. Y así se encontraba en esos momentos, con un documento sobre el presupuesto real en las manos y con la mirada concentrada en lo que estaba leyendo. El despacho se encontraba en silencio y por la ventana abierta se escuchaban los murmullos lejanos de la capital que traía el viento consigo. Había subido los pies cruzados en el escritorio en busca de una postura algo más cómoda y la nariz la tenía hundida en la tela de su inseparable bufanda. Para quien conociera al antiguo Natsu, verlo tan concentrado lo habría dejado sin palabras. Sobre todo, por la pequeña espiral de fuego que subía y baja por su brazo de forma distraída, enredándose entre los dedos de su mano libre como una pequeña serpiente antes de rodear su muñeca y descender hasta su codo solo para volver a empezar. Inbel, quien ordenaba los libros de los estantes en silencio, lo observaba de reojo de vez en cuando, vigilando atento cualquier signo de que pudiera prenderle fuego a algo. Sin embargo, llevaban así más de 2 horas y la facilidad con la que él controlaba las llamas se hacía cada vez más evidente. Según sus propias palabras, se trataba de un experimento que, de funcionar, lo usaría a modo de entrenamiento mientras realizaba sus otras tareas. Antes era capaz de irse por semanas buscando únicamente fortalecerse, ahora, no obstante, estaba atado al palacio y a sus nuevas obligaciones y no podía desaparecer así como así. Por tanto, ¿por qué no intentar hacer las 2 cosas al mismo tiempo? Si algo tenía que mejorar, ese era el control que tenía sobre sus llamas. Siempre acababa destrozando algo y, en cierto modo, esa fama destructiva era parte de la espina de miedo que tenía sobre sí mismo. Pero, si lograba controlarlas al punto de reducirlas a un único cordón de fuego, o cualquier otra forma que se le ocurriera, los riesgos se reducirían. Dispuesto a comprobar si la teoría podía llegar a la práctica, decidió comenzar por la magia de Igneel, esa con la que más familiarizado estaba. Al principio fue más complicado de lo que pensaba. Su subconsciente prendía todo su puño como mínimo. Poco a poco, sin embargo, concentrándose en moldearlas a su gusto, las llamas comenzaron a obedecerlo, llevándolo al punto de que, 2 horas después del primer intento, podía permitirse dividir su concentración entre controlar su magia y seguir con el papeleo de aquel día. Unos golpes en la puerta los sorprendieron a ambos, ausentes como estaban del mundo real. Natsu suprimió su magia al momento y bajó los pies de la mesa. Adelante. Grande fue su sorpresa cuando vieron a August ingresar en la habitación. Lo hizo con su habitual calma, apoyándose en su bastón al caminar. Saludó a Inbel con una breve inclinación de cabeza y a Natsu le dedicó una pequeña reverencia. Majestad, saludó. August. La sorpresa en su voz fue imposible de ocultar. ¿Ocurre algo? Nada de lo que deba preocuparse, Majestad, lo tranquilizó, irguiéndose y mirando al emperador a los ojos. Sin embargo, sí que desearía que pudiéramos hablar un momento. Natsu frunció el ceño, extrañado por la petición, y asintió con algo de duda. Con una mirada le indicó a Inbel que los dejara a solas. El mago no pronunció palabra alguna y desapareció de la sala. ¿Y bien? Preguntó tras pedirle con una seña que tomara asiento en uno de los 2 sillones que aguardaban frente a su escritorio. Dejó a un lado los documentos que había tenido entre manos y se recostó contra el respaldo de su silla, otorgándole toda su atención. En un primer momento, el anciano se quedó en silencio, dedicándose únicamente a contemplar a Natsu sin pronunciar palabra, viendo lo que otros comenzaban a ver a cada día que pasaba. Un hombre cada vez más seguro de sí mismo, serio y centrado en ser un buen gobernante y, al mismo tiempo, amable, afable y accesible para todo aquel que lo necesitara. Sin embargo, también veía lo que no estaba a la vista, el sufrimiento que lo había empujado hasta ahí, el dolor que escondía en silencio y que se esforzaba por dejar atrás. Y mientras tanto, los segundos se sucedían, poniendo a Natsu cada vez más nervioso y consciente de nuevo de aquella extraña sensación que lo abordaba siempre que se encontraba cara a cara con ese hombre. Se revolvió en su asiento, incómodo, esperando impaciente a que August decidiera hablar. Por fin, el mago abrió la boca. ¿Qué sabéis de la historia de vuestro hermano? De acuerdo, esa pregunta era la última que se esperaba. Esto, dudo, pues no tenía ni idea de a dónde pretendía llegar.
Mejor dime tú qué es lo que se supone que tengo que saber. August sonrió de forma sutil ante su respuesta, satisfecho por su lectura entre líneas. Natsu era perspicaz, pero de un modo inconsciente e impulsivo, sincero. Tenía grandes posibilidades de convertirse en un emperador incluso más grande que su hermano. Tengo constancia de que os habéis encontrado con la Arcade, ¿o me equivoco? La mueca de Natsu habló por sí sola. Sí, lo hice. No sé qué pasa con él, refunfuñó, apoyonado la barbilla en uno de los puños. Diciendo que es hijo de Cerez cuando lo que es un Eterías. Ciertamente, la Arcade es un Eterías, el último que creó Cerez antes de conseguir devolveros a la vida, dijo August con voz seria, ganándose de nuevo la atención de su interlocutor. Sin embargo, usted también lo es y no por ello deja de ser su hermano. De pronto, todas las alarmas internas de Natsu se encendieron. ¿Entonces es cierto? La Arcade es. Le parecía tan inverosímil e imposible que no podía ni pronunciar la palabra. El mago negó, sacándole un suspiro de alivio que le dejó sin fuerzas en la silla. No, no lo es. Adoptó el apellido Draumel por voluntad propia. A vuestro hermano no pareció molestarle. Natsu asintió, comprendiendo en parte. Recuerdos lejanos le confirmaban que Cerez a veces era demasiado escaso de palabras, incluso en las cosas importantes. Recordó de forma breve y fugaz varias ocasiones en las que él, de niño, le pedía explicaciones y él se limitaba o bien a sonreír o bien a contestarle con monosílabos que lo confundían aún más. Y, al igual que entonces, la irritación acudió a él. Por mucho que lo admirara, su hermano a veces era demasiado insufrible. Sin embargo, continuó August, arrancándolo de sus recuerdos, sí que existe una descendencia directa de vuestro hermano. ¿Qué? Exclamó Natsu, poniéndose en pie de golpe. Miraba al hombre como si se hubiese vuelto loco. Eso es imposible. De haber tenido un hijo no. No pudo continuar, aunque el silencio habló por él. Lo que decía August debía de ser un error, seguro. Tenía que serlo pues, de haber sido padre, estaba seguro de que Cerez no habría acabado en tan mal estado. Si lo trajo a él de vuelta, por un hijo suyo habría hecho mucho más, incluso. Negó con la cabeza. Aquello no podía ser posible. Él no lo sabía, explicó, atrayendo de nuevo su atención sobre él. Para Natsu, August estaba demasiado calmado. Ni él ni su madre estaban al tanto del niño. Natsu, demasiado alterado como para poder procesar todo de golpe, dio la vuelta al escritorio con la mano apoyada en él. La otra se la llevó a la frente, un gesto inútil por ordenar sus ideas. La cabeza le daba vueltas. ¿Un hijo de su hermano? Imposible. ¿Quién es su madre? Preguntó sin mirarlo. Mantenía a duras penas el equilibrio con la esquina de la mesa. Mavis Vermilion. El suelo comenzó a darle vueltas. Aquello ya era demasiado. Déjate de bromas, August. Su voz descendió un par de octavas. Miraba al Spriggan con furia contenida. Mavis murió a manos de Cerez. No pudieron tener un hijo. Y aunque fuese remotamente cierto, debió de ocurrir hace mucho tiempo. ¿Por qué me cuentas todo esto si ese niño ya debe de estar muerto? Su voz se cargó de angustia y tristeza. ¿Por qué le decía todo aquello? ¿Por qué lo hacía sufrir todavía más? ¿Por qué no ha pasado tanto tiempo como usted se piensa, Majestad? Ese niño, anciano ya, sigue vivo. ¿Y dónde narices está ahora? Gruñó amenazante, alzando la vista hacia él. August le sostuvo la mirada sin decir palabra, inmóvil, exponiéndole la respuesta en tal silencio que le arrancó a Natsu un jadeo ahogado. No podía ser. Tú, masculló sin aliento, incrédulo. El hombre siguió en silencio, pero Natsu lo veía cada vez más claro a cada segundo que pasaba. De pronto, comprendió por qué se sentía tan extraño cuando lo tenía cerca. Su presencia era similar a la de Mavis y a la de su hermano, combinadas en una sola de tal forma que conseguía despistar a sus sentidos. No olía como ninguno de los dos, o al menos no como Cerez, pues a Mavis solo la conocía como fantasma. Y aunque así fuera, ¿cómo podía llegar a imaginar siquiera que ese anciano que tenía delante era hijo de esos dos? De pronto, la sorpresa dio paso al enfado. En un parpadeo, tenía a August agarrado por la ropa. Sus ojos irradiaban ira y dolor de tal forma que se habían vuelto incandescentes. El aire a su alrededor se sentía pesado y, cuando habló, su voz surgió en un ronco y profundo gruñido. Tú, desgraciado. ¿Por qué te has mantenido en silencio todo este tiempo? Exclamó, temblando por el enfado que sentía hacia el hombre en esos momentos. La temperatura comenzó a subir. Podrías haber hecho que Cerez cambiara. Podrías haber evitado su muerte y darle un nuevo sentido a su vida. ¿Por qué callaste? Contesta.
exigió, sacudiéndolo con fuerza mientras sentía que algo dentro de él volvía a romperse. El solo pensar que Zeref podía haber evitado su muerte lo llenaba de dolor. No parecía necesitarme, contestó August con simpleza, incapaz de comprender los sentimientos de Natsu. Desconocía el amor que tendría que haber sentido hacia su propio padre, le era ajeno. ¿Que no te necesitaba? Repitió Natsu, incrédulo. Intentó buscar cualquier rastro en el rostro del mago que tenía debajo que le indicara que se arrepentía, que todo aquello a una broma de mal gusto. Sin embargo, no encontró nada, solo confusión, como si los dos hablaran en idiomas distintos. Dejó caer la ropa por donde lo tenía agarrado y se puso en pie con la mirada gacha. Estaba temblando. Si esto era lo que tenías que decirme, podrías habértelo ahorrado, murmuró, sin mirar en ningún momento a su sobrino. Ahora que lo había descubierto, sabía que no podía ser de otra forma. Tal vez en apariencia August pareciera un abuelo y él un joven de 20 y pocos años, pero en su familia, en aquella jodida familia destruida y fragmentada, las cosas funcionaban de otra manera. Después de todo, él tenía más de 400 años. Sonrió con amargura y se clavó las uñas en las palmas a través de los guantes. Necesito pensar, masculló, pasando a su lado en dirección a la puerta. Se detuvo un momento antes de salir, buscando algo que pudiera decir, cualquier cosa. Pero ni él ni August pronunciaron palabra alguna y Natsu salió del despacho sin mirar atrás. Comenzó a andar por los pasillos sin rumbo fijo, ignorando a todo aquel que le dirigía la palabra, sumido en unos pensamientos tan confusos que no lo llevaban a ningún lado. Le pareció escuchar a lo lejos el grito indignado de Ángel exigiéndole pelear con él tras el encuentro nocturno del que ya todo el palacio estaba enterado. También lo ignoró. Sin saber cómo ni cuándo, salió a los jardines y caminó a paso lento y con la mirada perdida, abriéndose paso entre setos podados y rosales en flor. Se sentó en un banco a la sombra de un árbol sin ser muy consciente de ello. Solo tenía pensamientos para su hermano, Mavis, August. Él mismo. Se contempló las manos. ¿Qué había hecho para merecer todo aquello? ¿Por qué tuvo que morir ese día? ¿Y por qué tuvo Zeref que revivirlo? ¿Por qué tenía que ser todo tan complicado y sin sentido? De pronto, una mano en la espalda le hizo alzar la vista de golpe. Dimaria, farfulló sin voz. No se había dado cuenta de que había estado llorando en silencio todo este tiempo. A su alrededor, las luces del ocaso envolvían el jardín en colores dorados y en sombras. Ella no apartó la mano y se sentó a su lado, rozando su rodilla con la suya, haciéndole saber que estaba allí, que no estaba solo. ¿Quieres hablarlo? Preguntó en voz baja. No preguntó si estaba bien, pues era obvio que la respuesta era negativo. Estaba hecho todo un poema, con los ojos enrojecidos y la mirada llena de sufrimiento. De nuevo, era el Natsu que se encontró aquel día en el bosque. La pregunta hizo que a Natsu le regresaran las lágrimas y que, en un impulso por ocultarlas, la abrazara con fuerza. Ella se dejó hacer, consciente de que necesitaba compañía más que nunca. Sin pensar, alzó la mano y enredó los dedos en su nuca, hundiéndolos entre mechones de pelo rosa. ¿Qué ha ocurrido? Se interesó, despacio, como si estuviera hablando con un animal asustado. No dejó de acariciarle el pelo y él la abrazó con todavía más fuerza, apoyando su frente en su hombro mientras buscaba calmarse. Estoy perdido, Dimaria, masculló con la voz congestionada por el llanto y la nariz taponada. Le dolía la cabeza y le escocían los ojos. Perdido y completamente solo en una broma sin gracia que tengo como vida. Ni siquiera debería seguir vivo. Dimaria, al escuchar sus últimas palabras, suspiró, buscando qué poder decirle estando en ese estado. No digas eso, Natsu. Jamás vuelvas a hacerlo, comenzó, agachando la cabeza hasta rozar su oído. Aunque tú te lleves el premio, todo el mundo tiene un pasado que no quiere recordar y que le atormenta. Pero siguen adelante, se ponen metas y buscan sueños que poder cumplir. Moriste cuando no te correspondía hacerlo, y Zeref lo sabía. Por ello no cesó hasta encontrar una forma de darte una segunda oportunidad, aun si eso acababa con su propio futuro. Yo no le pedí nada de eso, masculló él. No, pero él te quería. Y, ahora que estás vivo, tu deber es vivir por los dos, por los años que te regaló y por los que él mismo sacrificó. Natsu, como respuesta, escondió todavía más el rostro en su cuello, temblando, empapando su hombro con unas lágrimas que no conseguía controlar. Todo lo que había dicho Dimaria era cierto, y lo sabía mejor que nadie. Sin embargo, era tan difícil seguir adelante, era patético. August es su hijo, dijo de pronto, sin pensar en que tal vez el mago quisiera guardar el secreto.
No pensó en esa posibilidad hasta que sus palabras flotaron largos segundos en el aire, pero le daba igual lo que él quisiera. No podía lidiar con tantas cosas él solo. Bueno, eso sí que es una sorpresa, admitió ella, sin saber qué más decir ante esa sorpresiva revelación. Se obligó a reordenar las ideas con rapidez. ¿Pero no deberías alegrarte por tener familia de sangre aún con vida? Preguntó con cautela, deslizando los dedos por su espalda. Buscando el equilibrio, apoyó la mejilla en su cabeza. El olor a ceniza y madera quemada que desprendía volvió a inundarla. Natsu se encogió de hombros, distraído por los pequeños gestos que Di Maria le otorgaba. Comenzaba a calmarse, aunque la cabeza le seguía palpitando con cada latido. Si no lo hubiese ocultado hasta ahora tal vez. Tal vez Zeref seguiría con vida. Completó ella. Natsu asintió sin salir del abrazo. Es una posibilidad, reconoció, pero nada asegura que así se habrían desarrollado las cosas. Deja de preocuparte por lo que pudo haber sucedido y mira lo que tienes ahora delante para no dejarlo escapar. Natsu volvió a asentir, soltando un suspiro tembloroso que lo sacudió de arriba abajo. Se separó de ella con suavidad y se limpió las lágrimas. Gracias, susurró. Siempre acabas levantándome el ánimo. No te merezco. Con esas pintas te aseguro que no, declaró ella, arrancándole una sonrisa que consiguió tranquilizarle el alma. Sin pensar, alargó la mano y le acarició la mejilla. El cuero negro de sus guantes contrastaba con el tono bronceado de su piel. Era hermosa, y el corazón le dio un vuelco cuando se dio cuenta de lo que había pensado. Sin poder evitarlo, recordó el beso de hacía 2 días. No había podido dejar de pensar en aquel momento en cada rato libre que tenía. ¿De verdad podía volverse una posibilidad? ¿Vas a dar algún paso más? Susurró ella, haciendo que volviera a sonreír con suavidad. Sin dejar de contemplarla, subió la mano hasta que sus dedos le apartaron los mechones rubios que le caían sobre la frente. Ella se mantuvo inmóvil, y él no pudo evitar pensar que, dijera lo que dijera, siempre acabaría por apreciar cada una de sus palabras. ¿De verdad estás bien conmigo? Murmuró, perdido en la acción de mirarla. ¿Cómo no se había dado cuenta hasta ahora de lo que tenía delante? Eres hermosa, lista, divertida e increíblemente fuerte. No sé cómo lo haces, pero siempre consigues hacerme sonreír de nuevo, cualquiera daría lo que fuera por estar contigo. Yo, en cambio. Te infravaloras demasiado, lo interrumpió ella, colocando una mano en su cuello y comenzando a atraerlo hacia sí, despacio. Pero ya nos encargaremos de eso, primero tenemos que resolver tus problemas familiares, declaró antes de besarlo, impaciente porque él tardara tanto. Natsu, por muy tema reciente y confuso que fuese el motivo de su anterior llanto, no pudo evitar sonreír. Se apartó un poco para poder mirarla a los ojos, frente contra frente. A cada segundo que pasaba contemplándola se convencía más y más de que era increíble y de que no se la merecía. Sin embargo, sospechaba que no podía decir mucho sobre ese asunto. El último pensamiento le hizo aumentar la sonrisa y le acarició la mejilla por segunda vez. Sus ojos lucían un hermoso y perdido color verde. ¿Tenemos? Preguntó sin alzar la voz, haciendo referencia a ese sorpresivo plural. Nunca hago ni digo las cosas sin motivo, aseguró ella. Su sonrisa se amplió aún más. Su mirada resplandeció. Tengo experiencia nula en esto, le advirtió. ¿Y quién dice que tengo prisa? Declaró Di Maria antes de besarlo de nuevo. Sin poder evitarlo, Natsu comenzó a reír, haciendo que los dos perdieran el equilibrio. La sujetó con fuerza y la atrajo hacia sí, besándola en un impulso en el que ni él mismo se reconocía, acariciándole el rostro y sonriendo contra sus labios. Su olor a cítricos y el sabor de su boca le embotó los sentidos. Todavía tenía que hacerle frente a un sinfín de problemas, pero, con ella a su lado, tal vez todo el desastre. Capítulo 10. Hermano, pensar en ti es cada vez más fácil. Llamas. Fuego, escombros y polvo cayendo a su alrededor. Por una vez, daba igual que destrozara algo. Es más, para eso estaba ahí. Para reducir todo a cenizas. Con un salto y una nueva patada decidida al enorme bloque de roca que tenía delante, Natsu consiguió quebrar la piedra. Al segundo siguiente de que se apartara, ésta se desmoronó con estruendo, ennegrecida por el fuego que la había incinerado. A su alrededor, otros bloques idénticos, de mayor o menor tamaño, apilados o solitarios, conformaban un laberinto de piedra gris y asimétrico. Para desagrado del pelirrosa, varios tenían el mismo aspecto negro que el que acababa de destrozar. Vestido solo con una camisa sin mangas y pantalones cómodos y con el sudor recorriendo su frente, chasqueó la lengua, frustrado, y se miró una de las manos, vendada y enguantada, encendiendo una llama en ella.
Por mucho que pudiera moldear el fuego, de nada le servía si al atacar perdía el control y no medía su potencia. Quiso continuar, pero su falta de aliento y el ritmo acelerado de su corazón le indicaron que era hora tomarse un pequeño descanso. Con un suspiro, se alejó de aquel centro de roca quemada y se dirigió hacia la pared junto a la que había dejado una pequeña botella de agua. Mientras bebía, observó la sala en la que se encontraba con gesto pensativo y todavía concentrado en el ejercicio. La habían creado Irene y Auguste en el subsuelo del palacio a petición suya, asegurándose de llenarla de hechizos y magia de protección que pudiera resistir su poder en caso de accidente. De hecho, si se concentraba, podía distinguir la sensación de magia poderosa rodeándolo, recorriendo las paredes como si fuesen venas de poder y haciéndolas brillar de forma tenue y apenas perceptible, invisibles para el ojo humano. Pero él no era humano, y de no cuidarse, corría el riesgo de destruir lo que no debía. Por eso, precisamente, entrenaba cuando disponía de tiempo libre. Necesitaba volver a confiar en su poder, saber que podría proteger a quien necesitara y no volverse él mismo un peligro para los demás. Ya había visto de primera mano cómo la magia podía volverse en contra de uno mismo, y la locura a la que podía llevarte. No quería eso. No era tan fuerte como su hermano como para aguantarlo y seguir adelante. Pensar en Zeref le llevó, irremediablemente, a pensar en Auguste. Volvió a suspirar y apoyó la espalda contra la pared, llevando la cabeza hacia atrás hasta que tocó la misma y cerrando los ojos. Seguía sin saber cómo abordar al anciano ahora que sabía quién era en realidad. No había vuelto a encontrarse con él desde aquella conversación y, en cierto modo, lo agradecía, aunque sabía que no podía seguir así mucho más tiempo. Se acercaba una reunión rutinaria con los Spriggan y no podía presentarse ahí con los pensamientos confusos y dudando. Tenía que hablar con él, llevara a donde llevara el encuentro. El sonido de la piedra al deslizarse a un lado le hizo abrir los ojos y mirar hacia la pared donde había surgido una puerta, hasta entonces invisible. Auguste la atravesó tan digno como siempre, aunque cierta inquietud le añadían arrugas a su rostro. ¿Me ha llamado, Majestad? Preguntó a modo de saludo cuando la pared volvió a quedar completamente lisa y sin rastro de la entrada. Natsu tomó aire, preparándose para ello, y se separó del muro en el que se había apoyado. Así es. Tenemos que hablar, declaró con seriedad, aunque por dentro seguía hecho un lío. ¿Cómo no se había dado cuenta hasta entonces de lo parecido que era el poder que emanaba de aquel hombre con el de su propio hermano, con el de la propia Mavis? ¿La sala no es de su gusto? ¿Qué? Por un momento, no supo de qué estaba hablando. No, es perfecta. Gracias de nuevo por el trabajo. Sus deseos son órdenes, Majestad, dijo él con simpleza. Ya, la formalidad con la que Auguste lo trataba lo volvía todo aún más complicado y no se le ocurría cómo abordar el tema. La otra vez no acabamos de la mejor manera, murmuró. Auguste no pareció verse afectado. Su reacción fue completamente comprensible. De hecho, le agradezco que no me haya sacado de palacio. Natsu frunció el ceño, tanto por su tono cortés como por sus últimas palabras. ¿Por qué tendría que hacerlo? Su voz se escuchó como un gruñido frustrado. Irritado, se llevó una mano a la cara y se presionó el puente de la nariz, suspirando, intentando reordenar sus ideas. Comenzó a pasearse nervioso de un lado a otro. Escucha, me cueste aceptarlo o no, somos familia, declaró, consiguiendo por fin un gesto de sorpresa de Auguste que a él le pasó desapercibido por estar mirando sus propias botas. No voy a alejarte de mí solo porque parezca que tengas 50 años más que yo y hayas estado desaparecido todo este tiempo. La palabra se le atascó en la garganta. Eres mi sobrino, qué raro suena eso, maldición. Ante la sorprendida y confusa mirada de Auguste, Natsu comenzó a balbucear frases a medio acabar con rapidez y entre dientes, conversando consigo mismo. Parecía que incluso se había olvidado de que estaba junto a alguien más. Pensaba que me odiabais. Las palabras del Spriggan detuvieron su paseo nervioso e hicieron que volviera a mirarlo. Sonrió con una mezcla extraña de amargura y vergüenza antes de desviar la vista hacia otro lado y se rascaba la nuca, incómodo. Sí, bueno, entiende que es una noticia difícil de digerir. El aludido se mantuvo en silencio. Sin embargo, no puedo negar lo evidente. Tu magia es una mezcla extraña entre Mavis y Zeref, completamente distinta pero, aún así, logro percibir su semejanza. No preguntes cómo porque no tengo ni idea. El caso es que no tiene sentido mentirme a mí mismo, no me llevaría a ningún lado. Aunque aún no te he perdonado, pudiste haber evitado muchas cosas, le reprochó con mirada dura. Comprendo. Y se instaló en silencio.
Ambos hombres se observaron sin pronunciar palabra 1 minuto, 2, intentando averiguar qué pensaba el otro, en vano. Finalmente, Natsu estalló, incapaz de seguir aguantando ese momento incómodo que no les llevaba a ningún lado. ¿Siempre eres tan corto de palabras?, gruñó, dándose la vuelta y dirigiéndose hacia el centro de la habitación. Se ajustó las vendas de los brazos que ocultaban sus maldiciones con gesto distraído pero firme, con la destreza que se adquiere al hacer lo mismo una y otra vez, día tras día. A las vendas le siguieron los guantes. August siguió manteniéndose en silencio, no conseguía comprender qué pretendía. Natsu puso los ojos en blanco y se volvió para quedar cara a cara con él. Una sonrisa peligrosa le bailaba en los labios. Como quieras. Lo haremos a mi manera entonces. Sin previo aviso, desapareció de donde se encontraba y reapareció frente al mago dispuesto a darle una patada a la altura de su cabeza. August apenas pudo reaccionar a tiempo para interponer su bastón y recibió el impacto con fuerza, sacudiéndolo al completo mientras se arrastraba hacia un lado. Estaba seguro de que si este no estuviera encantado, se habría partido sin lugar a dudas. La sonrisa de Natsu aumentó todavía más. Sus ojos brillaron de excitación. Su cuerpo exigía la adrenalina de una buena pelea. A mí tampoco se me da bien hablar. Supongo que viene de familia, comentó sin alterarse un pelo. Aprovechó el mismo bastón para impulsarse hacia atrás y caer de pie a un par de metros, solo para volver a ir contra el mago. Esta vez, August esquivó con eficacia. Majestad, ¿qué está haciendo?, preguntó August, retrocediendo de un salto. Estaba claro que Natsu no iba en serio, pero tampoco se contenía y, en comparación, su cuerpo ya era demasiado viejo para estar brincando de un sitio a otro. Natsu, quien había aterrizado en cuclillas tras el último embiste, se incorporó con la agilidad y elegancia de un gato cazando. Volvió a sonreír, travieso, y se encogió de hombros mientras se ponía en guardia y encendía sus puños en llamas. August separó los pies como precaución. Como iba diciendo, las palabras no son lo mío. Se impulsó hacia adelante y, en menos de un parpadeo, surgió junto a August. Era rápido. Llevo conteniéndome meses, y a este paso me saldrán canas dignas de la edad real de mi cuerpo por el estrés que llevo encima. Su puño pasó rozando la mejilla del Spriggan. Y por si fuera poco, el otro día vienes y me dices que eres el hijo de mi hermano. ¿Cómo crees que me sentí? Una patada fallida a sus pies. Supongo que traicionado, atinó a decir August. Al paso que iban el esquivar no iba a ser suficiente. Natsu se movía cada vez más rápido. ¿Supones bien? Su mirada brilló en escarlata un segundo y al mago se le chamuscaron varios mechones de la barba. Pero, ¿sabes? También me sentí aliviado. August lo miró a los ojos, confundido. Natsu sonrió con una calidez que le dejó sin palabras. Ambos se separaron de un salto, deteniéndose unos segundos. Ya no estaba solo en este mundo, seguía unido a alguien más, aunque parezca mi abuelo, rió. No os entiendo, confesó el anciano. Si de verdad sentís algo hacia mí, deberíais odiarme, ¿no? Yo tampoco me comprendo, admitió Natsu, interrumpiéndolo. Pero sé que no te odio. Jamás podría. De nuevo, August se quedó mudo, perplejo. No lo comprendía, por mucho que lo intentara. Lo normal habría sido que se alejara de él, que lo ignorara y no le dirigiera la más mínima palabra. Porque al fin y al cabo, era cierto, en parte era su culpa de que toda la guerra hubiese acabado de aquella manera. Pero entonces, ¿por qué esa actitud? ¿Por qué ese perdón? Sois extraño, dijo al fin. Natsu rió. Me lo dicen bastante. Y ahora, ponte en guardia, pienso ir en serio, advirtió. Las llamas envolvieron sus manos de nuevo. Espero que este sitio aguante. ¿Por qué queréis luchar conmigo? Pese a su pregunta, preparó su bastón, intuyendo que nada de lo que diría podría detenerlo. A sus pies comenzó a crearse escarcha. Porque sigo enfadado. Y porque eres fuerte. August tuvo el tiempo justo para levantar una pared de hielo, copiando la magia de Inbel antes de que el puño de Natsu impactara contra él. Al instante, una nube de vapor cubrió el campo mientras el hielo se derretía. Las manos de Natsu parecían llamas, flotando en el aire mientras él se movía intentando atrapar a August. Una ráfaga de viento se deshizo del vapor que entorpecía su vista y desde el suelo se levantaron varios bloques de roca dispuestos a aplastar al pelirrosa. Natsu los esquivó a base de saltos, sonriendo satisfecho e impresionado por la cantidad de magias que manejaba el Spriggan. La adrenalina volvió a hacer que sus ojos pareciesen ascuas encendidas. Le aconsejaría que se contuviera un poco, Majestad. Estamos debajo del palacio.
Soy consciente, aseguró, esquivando un pico de tierra por los pelos. No está mal, alabó, sonriendo de lado. Me toca. El último salto que había dado lo dejó subido a un bloque de granito apilado como si fuese un juguete contra otros iguales a él. Liberó más magia y sus llamas aumentaron de intensidad. Debajo de él, August lo esperaba listo para recibirlo, atento a cada uno de sus movimientos. La sonrisa de Natsu se amplió, sus colmillos naturales resplandecieron cual depredador. Por primera vez en varios meses, se estaba divirtiendo sin filtro alguno, sin pensar en nada más que en el momento. Saltó, y las llamas trazaron sus movimientos en el aire. Hizo calor, y August sintió en carne propia el poder de emperador. Natsu soltó una carcajada, tumbándose en el suelo cuán largo era. August, con algo más de dignidad, se encontraba sentado en un trozo de roca caída. Los dos estaban sin aliento. Por un momento había olvidado lo divertido que era hacer esto, masculló Natsu con la respiración irregular y el sudor empapando su ropa y su pelo. A su alrededor, el campo estaba plagado de polvo y grietas causadas por los ataques. Y yo pensando que os parecíais a vuestro hermano. Natsu volvió a reír. La pelea lo había dejado hecho polvo, agotado y relajado. Por fin, volvía a tener la mente en blanco y libre de preocupaciones, aunque fuese solo por un momento. Para la sorpresa de ambos, la puerta de la pared volvió a hacerse visible con un roce de piedra contra piedra. Cuando levantó la cabeza para poder ver, se encontró con Dimaria y Ángel observándolos con caras raras. Aunque la de este último enseguida fue inundada por la indignación. Con el que tenías que luchar era conmigo. Gritó enfadado y celoso. Dimaria pasó a su lado, ignorándolo. Cállate. Me van a estallar los oídos, gruñó Natsu, apoyando de nuevo la cabeza en el suelo. Insisito. Me debes una pelea. ¿Por qué August sí y yo no? Exigió saber, acercándose a grandes zancadas. Esto no estaba planeado, aseguró. Se sentía incapaz de moverse, y tampoco tenía muchas ganas de hacerlo. ¿Por qué lo has traído? Preguntó a Dimaria cuando ésta se detuvo junto a él. Me siguió cuando supo que tenía intenciones de venir aquí. Es un pesado. Y tanto, suspiró, incorporándose con esfuerzo para quedar sentado. Que puedo oíros. Ambos lo ignoraron. ¿Por qué estás aquí? Quiso saber, mirándola a los ojos. Ella sonrió, divertida, y apoyó una mano en la cadera. Veo que no sois conscientes del desastre que habéis hecho. Id pensando en insonorizar este sitio, porque teníais a los guardias pensando que estaban bajo ataque constante. Natsu intercambió una mirada con August, y luego volvió a centrarse en Dimaria. ¿En serio? Ella asintió. Aunque bueno, viniendo de ti no me sorprende. Lo extraño es que August haya sido partícipe de todo esto, añadió, mirando al anciano extrañada. August suspiró y se puso en pie con esfuerzo. Le crujieron todos los huesos. No tuve opción, se defendió. Claro que la tenías. Estalló Ángel, cada vez más irritado por ser ignorado. Haberme llamado a mí. Soy Yokon. No llegó a terminar la frase, pues un torrente de fuego lo estrelló contra la pared con fuerza, dejándolo sin aliento. Creo haberte dicho que dejaras de gritar, gruñó Natsu con la paciencia agotada. Ninguno había visto cuando se había puesto en pie. ¿Voy a tener que repetirlo otra vez? No, majestad, murmuró el rey del desierto antes de caer inconsciente al suelo por el golpe en la cabeza. Su ansiada pelea había durado más bien poco. El suspiro cansado de Natsu rompió el silencio que se había instalado. Estiró los brazos, haciendo resonar los huesos de la espalda, y se volvió hacia August. Su faceta seria e imponente desapareció tan rápido como surgió. Ha sido agradable, aunque siento haberte arrastrado a esto, mintió. No se arrepentía de lo que habían hecho. El hombre negó y esbozó una leve sonrisa por primera vez desde que entró en el campo de entrenamiento. Recogió su bastón y miró a Natsu a los ojos. Llamadme si necesitáis algo más de mí, tío, contestó antes de dirigirse hacia la salida. A sus espaldas, Natsu lo contemplaba perplejo y sin poder pronunciar palabra. Poco a poco, una sonrisa tonta le elevó los labios. No lo dudes, August Dragunil. Él no pudo verlo, pero August sonrió ante aquellas palabras. Era la primera vez en todos aquellos años que le nombraban con ese apellido. Nunca esperó que le gustase tanto. Alzó una mano como despedida antes de desaparecer tras la puerta que se cerró tras él. Veo que la cosa ha mejorado, murmuró Dimaria en cuanto se quedaron solos. Natsu sonrió y asintió, sintiendo cómo se quitaba otro gran peso de encima. Sin avisar, abrazó a Dimaria por la cintura, estrechándola contra su costado. En parte es gracias a ti.
Fuiste mi voz de la razón, confesó, contemplándola de reojo. Con cada día nuevo que pasaba junto a ella sus muestras de afecto surgían solas y con más frecuencia. Me alegro, pero no vuelvas a abrazarme estando tan sudado y apestoso, soltó ella, haciendo el amago de alejarse de él mientras arrugaba la nariz con fingido desagrado. La carcajada de Natsu surgió sola y, divertido, la acercó todavía más mientras ella luchaba por escapar, amenazándolo con cortarlo con su espada, en vano. No tenía el arma consigo y, para su fastidio, Natsu era inmune a su magia. Te odio, repetía una y otra vez al ver que no conseguía deshacer su agarre. Había acabado con la espalda contra su pecho y no lograba hacer ningún otro movimiento. Sintió como él reía en su oído y le besaba la mejilla con suavidad. Pues yo te adoro. Continuará.